Mi hermana vendió su cuerpo por bebés. Mi madre aplaudía. Mi mamá es la persona más obsesionada con los bebés que he conocido en mi vida. Desde que tenía como 8 años, nos obligaba a mi hermana Daniela y a mí a usar unos chalecos de simulación de embarazo durante horas, todos los días. Eran como sacos de arena, unos 10 kilos, amarrados al vientre, mientras hacíamos ejercicios de respiración y veíamos videos de parto. Si nos quejábamos del dolor de espalda, ella aumentaba el peso y decía, las verdaderas madres no se quejan, aprenden a soportar. Incluso nos hacía practicar la lactancia con unas muñecas horribles que lloraban si no las sostenías bien. Mientras yo pasaba cada sesión planeando cómo escapar, Daniela lo vivía como si fuera su propósito en la vida. Caminaba por la casa con esa panza falsa, la espalda recta, acariciándose el vientre y hablándole como si de verdad hubiera un bebé ahí dentro. Cuando cumplió 16, empezó a rogarle a mamá que la dejara ser una madre sustituta de práctica para las amigas sin hijos de su trabajo. Y cuando cumplió 18, mamá le organizó una fiesta enorme, no por haberse graduado del bachillerato, sino porque Daniela había firmado su primer contrato de vientre de alquiler. Todos la llamaban ángel, bendición, ejemplo de generosidad, mientras yo estaba sentada en un rincón sintiéndome como si estuviera en una subasta de ganado. En 3 años, Daniela ya había llevado 3 embarazos para 3 parejas diferentes, y cada vez que salía del hospital, mamá la paseaba por el barrio como si hubiera ganado un premio nacional. Miren a mi hija generosa dando el don de la vida, decía orgullosa. Mientras tanto, yo estudiaba biomedicina en la UNAM, hacía voluntariado en refugios para mujeres y me especializaba en autonomía corporal y ética médica, pero nada de eso le importaba a mamá. Un desperdicio de útero, le decía a cualquiera que la escuchara. Su hermana ya bendijo a 3 familias, y esta prefiere guardarse la fertilidad para sí misma. Lo peor fue ver a Daniela deteriorarse después del 4.º embarazo. A los 22 apenas podía caminar. Tenía las caderas destruidas, infecciones constantes y el cabello se le caía a mechones. Cuando intenté hablar con ella, me tomó las manos, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo, María, para esto nací. Mi cuerpo es un milagro, un canal de vida. ¿Por qué no lo entiendes? Ahí supe que la había perdido. Así que empecé a fingir. Usaba ropa más suelta en las reuniones familiares. Decía que estaba pensando en embarazarme. Hasta buscaba clínicas de fertilidad en el celular para que mamá se quedara tranquila. Mientras tanto, en secreto, estudiaba para el examen de Derecho y mandaba solicitudes a universidades lejos de la Ciudad de México. Terminé especializándome en derechos reproductivos y ética médica, ayudando a mujeres a escapar de situaciones de coerción o embarazo forzado. A los 28, por fin sentía que estaba marcando una diferencia. Pero entonces mamá me invitó a una cena de celebración por Daniela. Pensé que sería otro anuncio de embarazo, pero no, era una intervención. Hija, no te estás haciendo más joven, empezó, mientras Daniela, con el vientre enorme de su 4ª gestación, sonreía a su lado. Así que me tomé la libertad de empezar tu tratamiento de fertilidad. Antes de que pudiera responder, sacó una jeringa de su bolso, llena de hormonas. Solo un pequeño empujón para despertar esos óvulos, dijo con una sonrisa. Di un paso atrás, pero Daniela me sujetó los brazos por detrás. Por favor, María, solo inténtalo, me rogó. Ya encontré a la pareja perfecta para tu primer bebé. Empecé a gritar y a forcejear, pero mamá ya venía hacia mí con la aguja. Fue entonces cuando vi las otras jeringas sobre la mesa. Ya lo tenían todo planeado. Sentí el pinchazo en el muslo, y el líquido frío me quemó hasta el músculo. Minutos después, la vista se me nubló y sentí como si los ovarios me ardieran. Entre el mareo, escuché su voz por teléfono. Sí, ya empezamos el protocolo. Estará lista para la extracción en 2 semanas. Ahí me di cuenta. Ya no se trataba de presión familiar. Era trata. Desperté en la UCI con un síndrome de hiperestimulación ovárica tan grave que casi tuvieron que extirparme todo. La primera cosa que mamá dijo fue, solo te trajimos porque queríamos salvar tu útero. Presioné el botón rojo para llamar a la enfermera. Entró, miró a mi madre, y sin decir una palabra, le pidió que saliera para hacerme una revisión privada. Cuando nos quedamos solas, la enfermera se acercó, me abrazó, y me preguntó si estaba bien. Y ahí me quebré. Le conté todo. El abuso, el fanatismo, la explotación, el favoritismo. Parecía impactada y me pidió que repitiera todo. Pasé más de 1 hora desahogándome, y cuando terminé, llamó a seguridad del hospital y ordenó que mi madre fuera expulsada del área. Yo no lo sabía en ese momento, pero esa enfermera y yo estábamos a punto de hacer que mi familia pagara. 20 minutos después, regresó con un hombre uniformado. Soy el detective Rodríguez, de la Unidad de Violencia Familiar y Reproductiva, dijo, arrastrando una silla junto a mi cama. Lo que hizo tu madre es agresión y coerción reproductiva. Y, según lo que me contó la enfermera, puede formar parte de algo más grande. A través del vidrio del cuarto vi movimiento en el pasillo. Mi madre intentaba empujar la puerta de emergencia. Cuando me vio, pegó la cara al cristal y movió los labios, furiosa. Tardé un segundo en entender. Malagradecida. Mi celular empezó a vibrar en la mesita. El detective miró la pantalla. Decenas de mensajes apareciendo. ¿Puedo? Preguntó. Asentí. Todos eran de Daniela. ¿Cómo pudiste llamar a la policía? Mamá solo quería ayudarte. Estás destruyendo a nuestra familia. Solo quería que conocieras la alegría de ser madre. El detective dejó el teléfono sobre la mesa, pensativo. No es la primera denuncia que recibimos sobre tratamientos de fertilidad forzados. Hay un patrón, especialmente en algunas clínicas privadas. Me miró fijamente. ¿Tu madre trabaja en el área médica? Sentí un vacío en el estómago. Es recepcionista en la clínica Renacer de la Vida, en Coyoacán. Su expresión cambió. En ese momento, entró una trabajadora social, una mujer de mediana edad con ojos amables, que se detuvo al ver mi expediente. ¿María González? Preguntó. ¿Sí? ¿Tu madre es Patricia? Sí. Se quedó inmóvil un momento, apretando la carpeta contra el pecho. He tenido algunos encuentros con ella, dijo nerviosa. Te traeré algunos recursos. Empezó a hojear papeles, con las manos temblorosas, y me entregó folletos sobre violencia doméstica y coerción reproductiva. Mientras tanto, el detective tomaba notas sobre la cena y el ataque. Tomé mi celular otra vez y entré a mi portal médico en línea. Había un documento reciente. 3 meses atrás, justo después de que le mencioné a mamá que tal vez Javier y yo queríamos tener hijos, mi poder médico había sido modificado. El nombre de mi madre aparecía como representante legal. Esa no es mi firma, le mostré al detective. La letra se parecía a la mía, pero estaba inclinada distinto, como si alguien la hubiera calcado. Antes de que nadie dijera nada, entró un hombre con traje caro. Represento a Patricia González, anunció. Entiendo que ha habido un malentendido respecto a la atención médica de la hija de mi clienta. Demasiado rápido, murmuró el detective Rodríguez. El abogado se acomodó la corbata. María claramente sufre un episodio de psicosis inducida por hormonas. Su madre solo intentaba ayudar cuando ella se volvió agresiva. Solicitamos una evaluación psiquiátrica inmediata. No estoy loca, grité. Los niveles hormonales en tu cuerpo dicen lo contrario, replicó con frialdad. La hiperestimulación ovárica puede causar paranoia y alucinaciones graves. El pasillo se llenó de voces. Cuando miré hacia la puerta, Daniela estaba ahí, rodeada de 5 niños pequeños, todos aferrados a su vestido de maternidad, y en ese instante supe que nunca iban a parar. Cuando abrí los ojos, el techo del hospital me pareció una especie de jaula blanca. El pitido constante de la máquina me recordaba que seguía viva, aunque dentro de mí algo se había roto. El detective Rodríguez estaba sentado en una silla de plástico, con un café frío entre las manos. Buenos días, María, dijo sin levantar la vista. Necesito que me confirmes si sigues dispuesta a declarar formalmente contra tu madre. Su voz era tranquila, pero en ella se notaba el cansancio de quien ha visto demasiadas historias como la mía. No tengo a dónde ir, respondí. Si no la detienen, lo va a intentar otra vez. Él asintió. Sacó su libreta y empezó a anotar. Me pidió detalles
detalles, fechas, nombres. Le hablé de las jeringas, de las clínicas, del contrato que mamá había hecho firmar a Daniela cuando aún era menor de edad. Por primera vez sentí que alguien me creía. Horas después, una enfermera joven entró para cambiar el suero. Dicen que tu madre está en la entrada, murmuró con cautela. Está gritando que eres una desagradecida. Mi corazón se aceleró. No la dejen entrar. La enfermera me miró con compasión. No te preocupes, seguridad ya está con ella. Pero, trajo algo. Se acercó a mi mesita y dejó un sobre doblado. Lo dejó para ti. Lo miré con miedo, pero la curiosidad pudo más. Adentro había una foto de Daniela, abrazando a un bebé recién nacido, y una nota escrita con la letra perfecta de mi madre. Dios siempre recompensa a las verdaderas madres. Todavía hay tiempo para ti. La enfermera notó cómo mis manos temblaban. ¿Quieres que lo tire? No, susurré. Quiero que sirva de prueba. Cuando Rodríguez regresó, le entregué la foto. La observó detenidamente. El bebé no es de Daniela, dijo tras unos segundos. ¿Cómo lo sabes? Porque esta misma imagen la vi en un folleto de la clínica Renacer hace meses. La usaban para promocionar su programa de subrogación. Sentí un escalofrío. ¿Usaron su imagen? O peor, contestó. Tal vez nunca existió ese niño. Me pidió paciencia y me prometió protección. Acepté. Pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Daniela con su panza enorme y la sonrisa vacía, como si no quedara nada de ella dentro de ese cuerpo. Pensé en lo que mamá nos había hecho de niñas. Los chalecos de arena, los vídeos de partos, las muñecas que lloraban. Todo había sido un entrenamiento. Nos había preparado para servir a algo que ella llamaba la causa divina de la vida. A la mañana siguiente, recibí el alta médica. El detective me acompañó hasta el coche policial. Vamos a llevarte a un lugar seguro, ¿sí? Un refugio para víctimas de violencia reproductiva, me explicó. Asentí. Me dolía todo el cuerpo, pero lo que más dolía era pensar en Daniela. ¿Sabe algo de ella? Pregunté. Está en casa con tu madre, dijo sin mirarme. La vimos salir del hospital anoche con los niños. ¿Con los niños? 5, según los vecinos. Llegamos al refugio al mediodía. Era una casa sencilla en una zona tranquila de Coyoacán, con un portón azul y olor a eucalipto. Una trabajadora social, Clara, me recibió con una sonrisa amable. Aquí nadie te va a juzgar, María. Solo queremos ayudarte a reconstruir tu vida. Me mostró mi cuarto, una cama limpia, una ventana con luz natural. Después me dejó sola. Encendí mi celular por primera vez en días. Cientos de mensajes de desconocidos, insultos, amenazas, oraciones. Alguien había filtrado mi nombre. Entre los comentarios, uno me heló la sangre. No debiste traicionar a tu madre. Las verdaderas mujeres dan vida, no denuncias. Sentí un nudo en el estómago. Fui hasta la cocina del refugio y busqué a Clara. Alguien está difundiendo mi historia, dije mostrando la pantalla. Ella frunció el ceño. ¿Dónde apareció eso? En una página de grupos religiosos. Y en Facebook. Me quitó el teléfono de las manos con cuidado. Déjame ver si podemos rastrear el origen. Mientras lo hacía, vi su expresión cambiar. María, este video tiene miles de reproducciones. ¿Qué video? Me mostró la pantalla. Era Daniela, mi hermana, pálida, con los ojos vidriosos, hablando desde la sala de nuestra casa. Mi hermana ha sido confundida por gente sin fe. Mi madre solo quiso ayudarla a cumplir su destino. Les pido que recen por ella, para que recuerde quién es realmente. El video terminaba con Daniela acariciando su vientre. Otra vez embarazada. Se me cayó el teléfono. El aire se volvió espeso, irrespirable. Clara me sostuvo los hombros. María, ¿estás bien? Ella volvió a hacerlo. No pude contener el llanto. Rodríguez llegó media hora después. Le mostré el video. Esto cambia todo, murmuró. Si está embarazada de nuevo, alguien la está financiando. Y eso significa que no es solo tu madre. Me miró directamente, serio. Necesitamos ir a la clínica. Esta misma noche. La puerta del refugio se cerró detrás de nosotros. En la calle, el viento olía a gasolina y a miedo. Y en el fondo, supe que lo que íbamos a descubrir no solo involucraría a mi madre, sino a muchas más personas. Esa noche, el aire en Coyoacán olía a tormenta. Las nubes se acumulaban sobre los tejados bajos, y el sonido de los autos lejanos hacía eco en las calles empedradas. El detective Rodríguez conducía sin decir palabra, con los ojos fijos en la carretera. Yo iba en el asiento del copiloto, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del motor. Necesito que te prepares para lo que podamos encontrar, dijo al fin. No entres en pánico. ¿Y si está ahí? Pregunté, casi sin voz. Entonces la sacaremos. Pero tienes que mantenerte fuerte, María. Tu madre no actúa sola. Cuando llegamos, la fachada de la clínica Renacer de la Vida brillaba con luz artificial. Un letrero luminoso mostraba el eslogan en letras doradas. Damos vida a tus sueños. Había cámaras en las esquinas, flores plásticas en las jardineras, y un guardia con uniforme impecable en la entrada. Nada parecía ilegal. Todo olía a pureza, a marketing bien hecho, pero también a algo enfermo. Rodríguez mostró su placa. Detective de la Unidad de Violencia Familiar y Reproductiva. Necesito hablar con la doctora a cargo. El guardia titubeó. Revisó una lista y dijo: La doctora Gutiérrez ya no trabaja aquí, señor. Entonces tráeme al administrador. El hombre dudó un segundo más. Luego desapareció dentro del edificio. Mientras esperábamos, observé el vestíbulo a través del cristal. Mujeres jóvenes con vientres enormes caminaban lentamente, acompañadas por asistentes de bata blanca. Cada una llevaba una pulsera de identificación, como si fueran pacientes o propiedad de alguien. Rodríguez, susurré. Mira sus muñecas. El detective se inclinó hacia adelante frunciendo el ceño. Códigos QR, dijo. No son fichas médicas, son rastreos internos. El guardia regresó con un hombre de traje gris. Su sonrisa era tan profesional como falsa. Buenas noches. Soy el licenciado Rivas, encargado de asuntos legales. ¿En qué puedo ayudarles? Rodríguez fue directo. Necesitamos los expedientes de Patricia González y de Daniela González. Ambas figuran como trabajadoras o pacientes. Rivas parpadeó. No tenemos a ninguna paciente con esos nombres. Entonces explíqueme, replicó Rodríguez, sacando la foto. ¿Por qué esta imagen fue usada en su folletería oficial? El hombre la observó, manteniendo la sonrisa. Debe haber un error. Muchas de nuestras imágenes son de stock. Mentira, interrumpí. Esa es mi hermana. La sonrisa se borró. Rivas bajó la vista y murmuró algo casi inaudible. Voy a tener que pedirles que se retiren. Rodríguez dio un paso adelante. No hasta que vea los archivos. O traeré una orden judicial en la mañana. Traiga lo que quiera, detective, dijo el hombre con voz ahora más fría. Pero no encontrará nada. Esta clínica cumple con todos los protocolos éticos del país. Rodríguez me tomó del brazo y me guió hacia la salida. Vamos. No vale la pena forzarlo ahora. ¿Así de fácil? ¿Nos vamos? Protesté. Por ahora. Pero mañana, cuando no esperen que regresemos, entraremos con todo. Volvimos al coche. La lluvia empezó a golpear los cristales. Cada gota sonaba como un recordatorio del tiempo que estaba corriendo para Daniela. De repente, mi teléfono vibró. Un mensaje desconocido. Tu hermana fue trasladada a una residencia especial. No la busques. Está mejor así. Sentí un escalofrío. Rodríguez me quitó el celular y leyó el texto. ¿Reconoces el número? No. Entonces lo rastrearemos. Pero si dice residencia especial, significa que ya la movieron de ahí. Durante el trayecto de regreso
regreso al refugio, la ciudad parecía más oscura que nunca. Pensaba en Daniela, en su cuerpo exhausto, en su mente quebrada por años de manipulación. Pensaba también en mamá, en cómo había logrado convencer a todos, vecinos, familiares, incluso médicos, de que lo que hacía era amor. Rodríguez rompió el silencio. María, quiero que me digas todo lo que recuerdes de tu infancia. Lugares, nombres, cualquier cosa. Quizá haya pistas. Ella solía llevarnos a un lugar en Xochimilco, dije, después de pensar un momento. Lo llamaba la Casa de la Vida. Era una especie de convento, o eso decía. ¿Convento? Sí. Mujeres embarazadas vivían allí, en silencio. Rezaban todo el día. Y siempre había bebés llorando. Rodríguez frenó el coche bruscamente. ¿Dónde queda eso? En una zona rural, camino al embarcadero viejo. Pero no sé si todavía existe. Sacó su teléfono, marcó a alguien y habló en voz baja. Necesito un equipo para inspeccionar un posible sitio de retención en Xochimilco. Sí, Casa de la Vida. Envíenme coordenadas y una orden de revisión urgente. Me miró con una mezcla de respeto y preocupación. María, lo que acabas de decir puede cambiar todo. Si ese lugar sigue activo, no solo tu madre está involucrada, sino una red completa. No supe qué responder. Cerré los ojos y recordé los cantos. Las mujeres de blanco, los rostros vacíos. Y entre todos, la voz de mamá resonando como una plegaria. El dolor purifica. Las madres verdaderas sangran por la vida. De pronto, el teléfono de Rodríguez sonó. Contestó. Escuchó unos segundos y su rostro se endureció. ¿Qué pasó? Pregunté. Colgó lentamente. ¿Encontraron algo? ¿Qué? Un certificado reciente de nacimiento en el sistema, a nombre de Daniela González. Pero el bebé fue registrado como hijo de otra familia. Mi garganta se cerró. ¿Cómo es posible? Con un documento falsificado. Y la firma del testigo me miró directamente. Es de tu madre. El sonido de la lluvia se volvió un rugido. Y supe, en ese instante, que Daniela no solo había sido explotada, sino que su hijo ya no le pertenecía. Nunca olvidaré la llamada que recibí al amanecer. Eran las 6:30, y el cielo sobre Coyoacán tenía ese color grisáceo que parece anunciar malas noticias. Era Rodríguez. María, encontramos la dirección del registro. La familia que figura como padres del bebé vive en Polanco. Necesito que vengas conmigo. En menos de una hora estaba en su coche, con la misma ropa del día anterior y las manos sudando sobre las rodillas. El tráfico matutino era lento, y mientras avanzábamos entre los autos, noté cómo los anuncios de clínicas de fertilidad aparecían por todas partes. Cumple tu sueño de ser madre. Garantía de éxito en tu primera transferencia. Cada frase me daba náuseas. ¿Y si esa gente no sabe nada? Pregunté. Rodríguez me lanzó una mirada rápida. Lo sabrán. Nadie consigue un bebé sin saber de dónde viene. ¿Y si lo compraron? Entonces tenemos que demostrarlo. Llegamos a un edificio moderno, con ventanales azules y un portero de traje. Rodríguez mostró su placa y pidió hablar con los señores Fernández. El portero vaciló, pero finalmente nos dejó pasar. El ascensor subió en silencio, y sentí que el aire se hacía más pesado con cada piso. Cuando la puerta se abrió, una mujer joven nos recibió. Llevaba un vestido caro y el cabello perfectamente recogido. Sí, detective Rodríguez, de la unidad de violencia reproductiva. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre un registro de nacimiento, dijo él, mostrando su credencial. La mujer se puso pálida. No entiendo. ¿De qué se trata? El niño registrado como Santiago Fernández. Ella tragó saliva. ¿Qué pasa con él? Queremos confirmar su procedencia, respondió Rodríguez. Tenemos razones para creer que la madre biológica no dio su consentimiento. El rostro de la mujer cambió. Miró hacia el interior del departamento, nerviosa. Mi esposo, él se encargó de todo. La clínica nos aseguró que era un proceso legal. ¿Clínica Renacer de la Vida? Pregunté. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Cómo sabe eso? Antes de que pudiera responder, un hombre apareció detrás de ella, alto, con una camisa perfectamente planchada y una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Qué sucede aquí? Preguntó, con un tono cortante. Rodríguez volvió a identificarse. Necesitamos ver los documentos de adopción o subrogación. El hombre soltó una risa seca. Eso es confidencial. No tienen ninguna orden. Entonces la tendré mañana, replicó Rodríguez acercándose. Pero quiero que sepa que si el bebé fue obtenido mediante un contrato falso, esto es trata. El hombre dio un paso atrás fingiendo calma. No tenemos nada que ocultar. Perfecto, dijo Rodríguez. Entonces no le importará si verificamos la firma de la madre biológica. El silencio fue total. La mujer empezó a temblar. Por favor, susurró. No la arruinen. Ella solo quería un hijo. Nosotros no podíamos tenerlo. Rodríguez fue directo. ¿Pagaron? El hombre no respondió, pero su silencio bastó. Mientras hablaban, mis ojos se posaron en una cuna al fondo del salón. Dentro, un bebé dormía plácidamente, con una mantita azul. Me acerqué despacio, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Era idéntico a Daniela. El mismo lunar en la mejilla. La misma expresión tranquila. Es él, susurré. Es mi sobrino. La mujer empezó a llorar. No sabíamos. Nos dijeron que era un acuerdo voluntario, que la madre era una estudiante sin recursos. ¿Y no les pareció extraño que no la conocieran? Repliqué con la voz quebrada. Solo queríamos un bebé, murmuró ella. Nos aseguraron que todo era legal. Rodríguez tomó nota y pidió una copia del contrato. El hombre, resignado, trajo una carpeta. La revisamos ahí mismo. En la primera página, la firma de Daniela González. Y al final, como testigo legal, el nombre de Patricia González. Rodríguez respiró hondo. Esto lo cambia todo. Ahora sí podemos solicitar una orden de arresto. Pero en ese momento, el hombre dijo algo que me dejó helada. Su madre no trabaja sola. Hay más mujeres como ella, coordinadoras. Se llaman entre ellas las guardianas del útero. Rodríguez lo miró fijo. ¿Dónde escuchó ese nombre? En la clínica. Una enfermera lo mencionó cuando firmamos los papeles. Dijo que sin las guardianas, nada de esto sería posible. Salimos del departamento con el contrato bajo custodia. Yo sentía las piernas de goma. ¿Las guardianas del útero? Pregunté. ¿Qué significa eso? Rodríguez encendió un cigarro aunque no solía fumar. Un grupo. O una secta. Quizá una red de mujeres que creen que están cumpliendo un propósito sagrado. ¿Y mi madre? Probablemente una de las fundadoras. Nos quedamos en silencio unos minutos, escuchando el ruido distante de la ciudad. Rodríguez, dije finalmente. Si hay más mujeres, no podemos detenerlas una por una. Lo sé, respondió. Pero necesitamos pruebas, y ahora las tenemos. Mientras subíamos al coche, sonó su radio. Una voz distorsionada informó. Detective, encontraron algo en Xochimilco. Una casa con símbolos religiosos, camas metálicas y expedientes médicos sin firmar. Rodríguez se tensó. ¿Cuántas personas? Ninguna. Vacía. Pero parece que la abandonaron anoche. Él me miró en silencio. Se enteraron de que íbamos, murmuró. Alguien las alertó. Y justo cuando ibas a arrancar el motor, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de un número desconocido. Mamá dice que dejes de buscar. La próxima vez, no te salvarán. El sudor me corrió por la espalda. Rodríguez tomó el celular, lo leyó, y su voz se volvió grave. María, ese mensaje fue enviado desde dentro del hospital donde estuviste internada. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida. Saber que el mensaje había salido del mismo hospital donde casi me mataron me dejó paralizada. Sentía como si todo el sistema estuviera podrido, como si cada médico, cada enfermera y cada guardia pudieran ser parte del mismo entramado. Rodríguez y yo llegamos a la comisaría cerca de las 9 de la noche. La lluvia no había parado en todo el día, y las calles brillaban bajo los faroles como heridas abiertas.
Él me ofreció una taza de café que no pude sostener sin temblar. Vamos a revisar las cámaras del hospital, dijo abriendo su laptop. Si el mensaje salió desde allí, el sistema de seguridad debe haber registrado la conexión. ¿Y si fue alguien del personal? Entonces vamos a encontrar quién. Pasamos horas viendo grabaciones. Vi mi propia cara entrando al hospital, inconsciente. Vi a mamá corriendo por los pasillos gritando que quería salvar mi útero. Vi a Daniela sujetándome los brazos. Pero en el archivo de la noche del mensaje, notamos algo extraño. Una figura con bata blanca, entrando al área de enfermería, conectando un celular a un puerto de datos y enviando algo. Rodríguez amplió la imagen. El rostro apareció borroso, pero la silueta era reconocible. Dije tragando saliva. La enfermera que me ayudó. Rodríguez me miró. Serio. ¿Estás segura? 100%. Ella fue la que llamó a seguridad, la que me protegió. ¿O te protegió para ganarse tu confianza? Respondió él, apagando la pantalla. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿También ella? ¿Había estado sola desde el principio? Esa noche no dormí. Me quedé en el refugio mirando el techo, intentando ordenar mis pensamientos. Al amanecer, Clara, la trabajadora social, golpeó la puerta. María, hay alguien que quiere verte. Dice que tiene información sobre tu hermana. Mi primera reacción fue decir que no, pero algo en su tono me hizo salir. En la sala estaba una mujer de unos 40 años, con uniforme de limpieza y ojos cansados. Me llamo Teresa, dijo bajando la voz. Trabajé en la clínica Renacer por casi 6 años. Sé lo que hacen ahí dentro. Rodríguez había llegado minutos antes y se unió a la conversación. Díganos todo lo que recuerde. Teresa miró alrededor, nerviosa. No son solo embarazos. Es un negocio de alquiler permanente. Las mujeres que ya no pueden tener hijos son reubicadas. Las llevan a la casa de Xochimilco. Las llaman madres silenciosas. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que no hablan más. Las mantienen dopadas, con tratamientos hormonales continuos para seguir produciendo óvulos. Algunas llevan años ahí. Sentí una punzada en el estómago. ¿Daniela está allí? Teresa bajó la mirada. La vi hace 2 semanas. Tu madre estaba con ella. Rodríguez se incorporó de golpe. Necesito esa dirección exacta. No puedo entrar más, dijo la mujer. Me echaron cuando intenté avisar a una paciente, pero tengo una llave vieja. Sacó una pequeña llave dorada de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Abre la puerta trasera, junto al gallinero. Si siguen el sonido de los generadores, llegarán a la sala principal. Esa noche, fuimos. No había órdenes ni respaldo oficial. Rodríguez no quería arriesgarse a que alguien filtrara la información. Solo él, yo y Teresa. El camino a Xochimilco era oscuro y embarrado. El cielo estaba cubierto y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Cuando llegamos, vimos una casa grande detrás de un muro de piedra. El portón principal tenía un símbolo pintado, un círculo con un útero dentro, rodeado de manos orantes. Las guardianas del útero, murmuró Rodríguez. Teresa nos guió hasta una puerta lateral, oxidada. La llave encajó perfectamente. Adentro olía a cloro y humedad. Las luces parpadeaban. Avanzamos por un pasillo estrecho hasta una habitación con varias camas metálicas. Mujeres dormidas, conectadas a sueros. Algunas tenían cicatrices recientes en el abdomen. Rodríguez grababa todo con su celular, conteniendo la respiración. ¿Están vivas? Pregunté, acercándome a una de ellas. Sí, pero sedadas, susurró Teresa. Les extraen óvulos cada 2 semanas. En una esquina, una carpeta abierta sobre un escritorio. Tomé el primer documento. Nombre, Daniela González. Estado, gestación 6 semanas. La hoja temblaba en mis manos. Está viva, dije sintiendo un nudo en la garganta. Rodríguez se acercó. ¿Dónde la tienen? En el sótano, respondió Teresa, apuntando una puerta al fondo. Bajamos por una escalera de cemento. El aire era denso, casi irrespirable. Las luces colgaban desnudas, y cada paso resonaba como un eco de algo prohibido. Cuando llegamos abajo, la vimos. Daniela, recostada en una camilla, con tubos conectados al vientre. Su piel estaba pálida, sus labios resecos. Daniela, corrí hacia ella. Soy yo, María. Estoy aquí. Sus ojos se movieron lentamente. María, murmuró. Mamá dijo que no vendrías. Te mintió. Te vamos a sacar de aquí. Rodríguez intentó desconectarla, pero un sonido metálico nos detuvo. La puerta del sótano se cerró de golpe. Una voz conocida resonó por el altavoz del techo. ¿Creías que ibas a rescatarla, hija? Era mamá. Estás destruyendo lo que Dios me mandó construir. Daniela comenzó a llorar. No la escuches, le dije. Nos iremos juntas. Pero entonces, las luces se apagaron, y la voz de mamá volvió a sonar. Más fría, más cercana. Si entraste aquí, María, no volverás a salir. Cuando las luces se apagaron, todo el sótano se llenó de un silencio espeso, como si el aire se hubiera detenido. El zumbido de los generadores desapareció y lo único que escuchaba era mi respiración entrecortada. Daniela empezó a llorar, débil, apenas moviendo los labios. Rodríguez, susurré. Aquí estoy, respondió su voz desde la oscuridad. No te muevas. Un chasquido metálico sonó en la puerta. Luego, pasos, lentos, controlados. María, dijo mamá, su voz amplificada por los altavoces. No entiendes lo que haces. Has dejado que el odio te ciegue. Eres tú la que está enferma, grité. Mira lo que le hiciste a Daniela. Yo la salvé, replicó con una calma que helaba la sangre. Le di propósito. Le di un lugar en este mundo. Rodríguez intentó forzar la puerta, pero estaba cerrada con cerrojo interior. Sacó su arma, apuntó a la cerradura y disparó. El eco del disparo retumbó en las paredes. La puerta se abrió con un chirrido y un olor a gas nos golpeó de lleno. ¡Atrás!, gritó Rodríguez. Es gas anestésico. Me cubrí la boca con la manga mientras él abría un respiradero. Subimos las escaleras a toda prisa. Al llegar al pasillo, vimos a 2 mujeres con batas blancas bloqueando la salida, ambas con crucifijos enormes en el pecho y una expresión de fervor absoluto. No pueden sacarlas, dijo una. Son nuestras hermanas. Dios las escogió. Rodríguez levantó la placa. Policía de investigación. Retrocedan. Usted no entiende, respondió la otra. Ellas están cumpliendo su función divina. El detective se acercó despacio. ¿Divina? ¿Drogarlas? ¿Explotarlas? ¿Robarles sus hijos? ¿Eso es lo que entienden por fe? Una de ellas sonrió. El sacrificio de la carne es el precio de la vida. Rodríguez la empujó y pasamos corriendo. Yo miré atrás un segundo. Las mujeres seguían de pie, sin moverse, como si esperaran algo. Y entonces lo oímos. Un clic. Una explosión sorda hizo temblar el piso. Las luces parpadearon. El techo del pasillo se derrumbó parcialmente. ¡Rápido!, gritó Teresa. Por aquí, la salida trasera. La seguimos entre el humo. Al llegar al patio trasero, vimos un camión blanco estacionado. En el costado decía, Fundación Ángeles del Útero. Donaciones humanas. Rodríguez abrió las puertas del camión. Dentro, refrigeradores médicos y cajas con etiquetas. Material genético. Mantener en frío. Abrió una de las cajas. Pequeños tubos con nombres escritos a mano. Sujeta 14. González, D. Sentí el estómago revolverse. Usaban sus cuerpos como fábricas, dije, casi sin voz. Rodríguez tomó fotos. Esto es suficiente para cerrarlo todo. Pero en ese momento, Teresa señaló hacia la entrada del jardín. Miren, entre el humo, la silueta de mamá. Vestía de blanco, el cabello recogido, las manos manchadas de sangre. Caminaba despacio, como si no sintiera el caos a su alrededor. No puedes detener lo que ya comenzó, dijo. Las guardianas seguirán, aunque yo caiga. Rodríguez apuntó su arma. Está bajo arresto, Patricia González. Todo esto termina hoy. Ella levantó las manos, pero no parecía rendirse. ¿Crees que entiendes la maternidad, detective?, dijo con una sonrisa. Ninguna ley humana puede detener la voluntad de Dios. En ese instante, Daniela apareció detrás de ella, tambaleándose, pálida.
poseída como un fantasma. Mamá, murmuró. Mi vida, dijo Patricia girándose. No te acerques a ellos. Daniela dio otro paso. Ya no soy tu milagro. Y antes de que pudiéramos reaccionar, Patricia sacó una jeringa del bolsillo. Rodríguez corrió hacia ella, pero fue tarde. Se la clavó en el cuello a sí misma. El líquido turbio desapareció en segundos bajo su piel. El ciclo no termina conmigo, susurró. La vida continúa. Cayó al suelo. Rodríguez llamó de inmediato a una ambulancia. Yo me arrodillé junto a ella. ¿Por qué?, le grité. ¿Por qué nos hiciste esto? Ella me miró, sonriendo débilmente. Porque ustedes nacieron para dar, no para destruir. Sus ojos se cerraron. Minutos después, oímos sirenas. La policía llegó y evacuó el lugar. Sacaron a las mujeres dopadas, a las enfermeras en shock. Teresa fue llevada para testificar. Daniela y yo fuimos trasladadas a un hospital público. Yo no podía dejar de pensar en lo que mamá había dicho. El ciclo no termina conmigo. 2 días después, Rodríguez entró a mi habitación con una expresión grave. Patricia González fue declarada muerta. Lo vi con mis propios ojos. Dije. Sí, pero hay algo más, continuó él, sacando una carpeta. Antes de morir, alguien retiró de la clínica varios documentos y muestras biológicas. ¿Quién? No lo sabemos, pero los registros muestran que una transferencia fue hecha a otra sucursal en Guadalajara. Me quedé inmóvil. Entonces, Rodríguez asintió. La red sigue activa. Y lo peor fue lo que añadió al final, casi en un susurro. Y según el sistema, la persona que firmó el traslado fue tu hermana. No quise creerlo. Durante horas repetí en mi cabeza la misma frase. No puede ser Daniela, no puede. Pero los documentos estaban ahí, con su firma, su nombre, su letra. Rodríguez los dejó sobre la mesa del hospital, mientras yo observaba a mi hermana dormir en la cama de al lado, conectada a un suero. Su piel seguía pálida, pero respiraba. Hay 2 posibilidades, dijo él rompiendo el silencio. O alguien falsificó su firma, o Daniela está colaborando. No, ella está enferma. No puede ni moverse. Rodríguez me miró fijamente. Entonces alguien la está usando. Y necesitamos saber quién. Las autoridades cerraron oficialmente la clínica en Coyoacán. Las noticias hablaban de presunta red de explotación de vientres de alquiler, pero evitaban mencionar nombres. Nadie quería admitir que algo así podía existir en pleno corazón de la Ciudad de México. Yo, mientras tanto, solo quería sacar a Daniela de ese hospital. Una tarde, cuando me dejaron quedarme a solas con ella, le tomé la mano. Dani, susurré. Ya terminó, ¿sí? Mamá ya no puede hacerte daño. Sus ojos se abrieron lentamente. ¿Terminó? Repitió como si no entendiera. Sí, vamos a empezar de nuevo. Juntas. Ella parpadeó un par de veces. María, mamá, me dejó algo. ¿Qué cosa? En su bolso. Me dijo que cuando todo terminara lo abriera. Horas después, cuando Rodríguez regresó con café y pan dulce, le conté lo que Daniela había dicho. Revisamos los efectos personales de Patricia, que estaban bajo custodia policial. Dentro de un bolso de cuero había documentos, fotografías y una memoria USB. Rodríguez conectó la memoria a su laptop. El archivo se llamaba Programa Ángeles, Guadalajara. En el video, una mujer rubia, de unos 50 años, hablaba frente a la cámara con voz tranquila. Bienvenidas al nuevo santuario. Aquí las guardianas continuarán su misión, guiadas por la luz del útero divino. A su lado, reconocí algo que me heló la sangre. Un retrato grande de mamá, con una inscripción debajo. Fundadora del primer ciclo, la madre original. Rodríguez pausó el video. Esto no terminó, dijo con un suspiro. No solo no terminó, añadí. Está creciendo. A la mañana siguiente fui a ver a Daniela. Su cama estaba vacía. Salí corriendo al pasillo. Una enfermera me detuvo. La trasladaron, me dijo. ¿A dónde? A Guadalajara. Órdenes del Ministerio de Salud. Mi mundo se vino abajo. Eso es imposible. Nadie autorizó eso. Yo solo sigo órdenes, dijo la enfermera, sin mirarme. Llamé a Rodríguez de inmediato. No tardó ni 20 minutos en llegar. No hay registro oficial del traslado, dijo revisando su teléfono. Pero tengo un nombre. Doctora Carmen Salazar, encargada del nuevo centro de fertilidad en Guadalajara. Voy contigo, dije sin pensarlo. María, no es seguro. No me importa. No voy a dejar que le hagan lo mismo otra vez. El viaje fue largo. Casi 7 horas por carretera, atravesando la madrugada. El paisaje cambiaba lentamente. La ciudad quedaba atrás, y el campo mexicano se extendía bajo un cielo sin estrellas. Rodríguez conducía concentrado, mientras yo repasaba una y otra vez la última conversación con Daniela. Mamá me dejó algo. Quizá no hablaba solo del bolso. Quizá era otra cosa. Cuando llegamos, el nuevo centro estaba a las afueras de Guadalajara, en una zona rural, rodeado de campos de agave. La fachada era idéntica a la de Coyoacán, incluso el mismo eslogan: damos vida a tus sueños. Pero aquí no había guardias uniformados ni luces brillantes. Solo una cruz blanca clavada junto a la entrada y una placa con nombres grabados, en memoria de las que dieron todo por la vida. Rodríguez rompió el candado y entramos. El lugar estaba vacío, pero olía a desinfectante y metal. Encontramos habitaciones con incubadoras, cajas con etiquetas médicas y una pizarra con fechas. En la última fila, una anotación reciente. Paciente DG. Preparación para extracción. 17 de mayo. Esa fecha era hoy. Escuchamos pasos en el pasillo. Rodríguez me hizo una señal de silencio. Desde la puerta del fondo apareció una mujer con bata y guantes quirúrgicos. ¿Buscan a alguien?, preguntó con voz firme. Daniela González, respondí. Soy su hermana. La mujer sonrió, pero no con amabilidad. Ah, la nueva madre portadora. Está en sala 3. Pero el procedimiento ya comenzó. No pensé. Corrí por el pasillo. Rodríguez gritó mi nombre, pero lo ignoré. Empujé la puerta de la sala 3. Daniela estaba acostada, rodeada de médicos. Uno de ellos sostenía una jeringa enorme. ¡Deténganse!, grité. Es mi hermana. La doctora Salazar se giró lentamente. María, qué gusto conocerte al fin. Tu madre hablaba mucho de ti. Rodríguez irrumpió con su arma desenfundada. Policía Federal. Nadie se mueve. Pero la doctora no se inmutó. Llegan tarde. La extracción ya comenzó. Miré a Daniela. Su cuerpo temblaba. Las máquinas emitían un pitido constante. Dani, mírame, le dije. Estoy aquí. Ella intentó hablar, pero no salía sonido. Rodríguez llamó a refuerzos por radio, mientras la doctora soltaba una carcajada fría. ¿De verdad creen que pueden detener un movimiento?, dijo. Somos más de 100 en todo el país. Y tú, María, nos diste la razón. Estás aquí porque también naciste para esto. No entendí sus palabras, hasta que noté que miraba algo detrás de mí. Volteé y vi un retrato enorme en la pared. Una foto mía, tomada de mi expediente médico, con la inscripción Sujeta 02, fase avanzada. Sentí que me faltaba el aire. Rodríguez me tomó del brazo. Tenemos que irnos, ahora. Pero en ese momento las luces se apagaron, y la voz de la doctora resonó desde los altavoces, repitiendo las mismas palabras que mi madre había dicho antes de morir. El ciclo no termina aquí. El apagón duró menos de un minuto, pero bastó para convertir todo en un caos. El sonido de los monitores médicos se mezcló con gritos y pasos apresurados. Rodríguez encendió la linterna de su celular y me tomó del brazo. María, muévete. Tenemos que sacarla ya. Corrimos hacia la camilla. Daniela seguía consciente, pero sus ojos se movían rápido, perdidos entre el miedo y la confusión. Dani, mírame, le susurré acariciándole la frente. Vamos a salir de aquí. La jeringa que habían usado aún goteaba sobre el piso. Un líquido amarillento caía
caía lento, dejando un rastro viscoso. ¿Qué es eso?, pregunté. Rodríguez la tomó con un guante y la guardó en una bolsa. Eso nos lo dirán los laboratorios, pero apuesto a que es hormonal. La luz volvió de golpe. En ese instante vimos a 2 hombres de seguridad corriendo por el pasillo con bastones eléctricos. ¡Atrás!, gritó Rodríguez, apuntando con su arma. ¡Policía! Uno de ellos se detuvo, pero el otro siguió avanzando. Rodríguez disparó al aire y el hombre soltó el bastón, levantando las manos. Yo aproveché para liberar a Daniela, desconectando los tubos de su brazo. Ayúdame, le pedí. Rodríguez me ayudó a cargarla. Estaba débil, ligera como un fantasma. Salimos por la puerta lateral, la misma por la que habíamos entrado. Afuera, el olor a agave y tierra mojada se mezclaba con el humo que salía de un generador averiado. Subimos al coche. ¿Y los refuerzos?, pregunté. Rodríguez apretó los dientes. No contestan. Es como si la señal estuviera bloqueada. Arrancó. Atrás, la clínica quedaba iluminada por luces intermitentes. En una ventana, vi una figura observándonos. La doctora Salazar, inmóvil, con una sonrisa tranquila. Sabía que esto no había terminado. En el Hospital Civil de Guadalajara, los médicos revisaron a Daniela. El diagnóstico fue claro. Daño hepático por exceso de estimulantes ováricos y restos de fármacos experimentales en la sangre. ¿Puede recuperarse?, pregunté. Dependerá de su resistencia, dijo el médico. Pero su cuerpo ha sido llevado al límite. Rodríguez se quedó afuera, haciendo llamadas. Yo me senté junto a mi hermana. Dormía, respirando con dificultad. No podía dejar de pensar en la frase que había visto escrita bajo mi foto en la clínica. Sujeta 02, fase avanzada. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi nombre estaba ahí? Horas después, Rodríguez entró con el rostro tenso. Tenemos un problema, dijo. La doctora Salazar desapareció. ¿Cómo que desapareció? Cuando llegaron los refuerzos, el lugar estaba vacío. Todos los archivos, destruidos. Solo quedaron las camas y algunos frascos vacíos. ¿Y el video? ¿La memoria? Hackearon el sistema antes de que llegáramos. Pero encontramos algo nuevo, una lista parcial de pacientes. Sacó su celular y me mostró una imagen borrosa. Los nombres aparecían en columnas, algunos tachados, otros activos. Mi vista se detuvo en el número 2. María González, en observación. Esto no tiene sentido, balbuceé. Yo nunca estuve ahí. Rodríguez negó con la cabeza. Sí estuviste. Tus análisis hormonales del hospital coinciden con los de esa lista. Usaron tus muestras, María. Desde antes del primer ataque. Me quedé en silencio. Todo encajó de repente. Los mareos, las pruebas de sangre que mamá insistía en que me hiciera, las visitas de control. Ella me estaba preparando. Susurré. No para tener hijos, sino para hacer un experimento. Rodríguez me puso una mano en el hombro. Por eso te necesitaban. Eres la prueba de que pueden replicar el proceso sin control médico. ¿Y quién lo dirige ahora? No lo sabemos. Pero las transferencias bancarias rastreadas apuntan a una fundación nueva, Proyecto Aurora. Tiene oficinas en Monterrey, pero sus registros son privados. Esa noche, me senté en el baño del hospital con mi celular. Busqué en internet, Proyecto Aurora, Fertilidad México. La primera imagen que apareció me cortó la respiración. Un logo simple, una espiral dorada, con el mismo símbolo del útero rodeado de manos orantes. Y debajo, una frase. Continuamos la misión de la madre original. Sentí náuseas. Llamé a Rodríguez. Lo encontré. ¿Dónde? Monterrey. Pero hay algo más. Ofrecen tratamientos gratuitos para mujeres jóvenes con potencial genético elevado. Es una trampa, dijo. Están reclutando nuevas víctimas. Mientras hablábamos, el monitor de Daniela empezó a sonar. Entró una enfermera. ¿Qué pasa?, pregunté. Su presión está cayendo, dijo la enfermera. Vamos a estabilizarla. Retrocedí, dejando que trabajaran. Pero entonces, la enfermera se inclinó sobre ella y susurró algo que me heló la sangre. Tu madre estaría orgullosa de ti. Rodríguez reaccionó rápido. La tomó del brazo y le quitó la mascarilla. No era enfermera. Debajo del uniforme, un colgante con el símbolo dorado del útero. ¿Quién te envió?, le gritó Rodríguez. Ella sonrió, con los labios llenos de sangre por el forcejeo. El ciclo nunca termina. Antes de que pudiéramos detenerla, se mordió la lengua y cayó inconsciente. Rodríguez llamó ayuda médica, pero yo apenas escuchaba. Todo lo que veía era el reflejo del símbolo en el piso. Esa noche, cuando por fin me quedé sola, me juré algo. Si el ciclo no termina por sí solo, yo voy a romperlo. Y mientras afuera los relámpagos iluminaban el cielo de Guadalajara, sentí que la historia de mi familia apenas comenzaba a volverse más oscura. La madrugada en Monterrey olía a concreto húmedo y aceite de coches. No era el paisaje que tenía en la memoria. Coyoacán, las jacarandas, las calles empedradas. Pero el frío seco de la ciudad norteña me dio una concentración que no había sentido en semanas. Rodríguez manejó en silencio. Yo repasaba en mi cabeza cada documento, cada firma, cada foto que habíamos recuperado. Había que actuar con cautela. La red no parecía improvisada, y cualquier movimiento imprudente podría costarnos a Daniela. Tenemos que encontrar a la doctora Salazar o a cualquiera que la reemplace, dije, apretando la ficha del hospital con las uñas. Si la clínica en Guadalajara fue un satélite, Monterrey puede ser la cabeza administrativa. Rodríguez asintió. Su voz era baja. He pedido colaboración con la fiscalía local, pero por ahora vamos con lo que se puede hacer sin alertar a la red. Quieren que parezca una acción aislada. Nos movemos como si fuéramos visitantes, sin levantar sospechas. Entramos a la zona donde, según unos correos que logramos recuperar en la memoria USB, estaba la supuesta sede del Proyecto Aurora. No había rótulos ostentosos. Una fachada discreta con ventanales opacos y un timbre. Al tocar, nos abrió una recepcionista de sonrisa profesional y clipboard en mano. Sus uñas estaban demasiado perfectas para ser de una enfermera. Buenos días, dijo con tono neutro. ¿En qué puedo ayudarles? Buscamos información sobre el programa de donación y subrogación, respondí, blandamente. Mi hermana fue parte de un estudio, y quiero hablar con un responsable. Ella anotó algo y sonrió de nuevo. Tenemos consulta a las 11. ¿Puede esperar? Mientras tanto, ¿quiere agua? La sala de espera olía a ambientador floral. En la mesa, revistas de salud con fotos de bebés sonrientes. Todo parecía legítimo, demasiado pulcro. Mientras fingía interés por una revista, mi mirada recorrió la habitación y noté un mural pequeño, casi oculto. Una espiral dorada con manos orantes. El símbolo del útero. Una punzada me atravesó. Lo mismo que en Xochimilco, Guadalajara, la firma de una misma idea. A las 11 nos llevaron a una sala de juntas. Una mujer elegante entró. Su cabello corto, su postura impecable, su bata tan blanca como su sonrisa. Soy la doctora Carmen Salazar. Se presentó sin titubear. ¿En qué puedo ayudarles? Yo vi a Daniela en su rostro por un segundo. La determinación mezcla con cierta frialdad. Busco a mi hermana, Daniela González, dije. Fue trasladada hace semanas. Tenemos pruebas de extracción no autorizada y de transferencias de material genético a sus centros. Exijo saber si ustedes la tienen. La doctora inclinó la cabeza, estudiándonos. Fue educada, pero su mirada tenía algo de templado acero. No tengo constancia de una paciente con ese nombre en nuestros registros, dijo. Trabajamos bajo reglas estrictas. Si hay documentación, tráigala y la revisaremos. Mientras hablábamos, noté un detalle en la estantería. Una carpeta con la palabra sujetas, visible en un lomo. Un golpe seco en mi pecho. No podía esperar. La probaremos ahora, dije. Tengo fotos, contratos y un listado con códigos de paciente donde aparece María González.
González, sujeta 02. Su expresión cambió imperceptiblemente. Mandó a la recepcionista a traer algo, y en un lapso de segundos, la mujer regresó con un sobre que contenía una copia del acta de consentimiento firmado en Monterrey. La firma era idéntica. Según esto, dijo Salazar con frialdad clínica, la paciente aceptó ser donante. No puedo discutir documentos oficiales. Rodríguez estaba listo para replicar, pero yo puse la mano sobre su brazo. Necesitábamos otra cosa, el valor público de una prueba irrefutable. La firma puede ser forjada, murmuré. También hay videos y testimonios de mujeres retenidas. Si no me permiten revisar los registros internos, no tendremos más remedio que exponer esto públicamente. La doctora sonrió de nuevo, esa media sonrisa que vidria las cosas. ¿Y a quién cree que expone? Aquí hay contratos, permisos, revisiones éticas. Una denuncia pública sin pruebas será desestimada y usted quedará vulnerada. Cuando la conversación empezó a estrecharse hacia la impasibilidad legal, recordé la memoria USB y la hoja con el logo del Ángeles del Útero. Había algo que todavía no habíamos usado. Las muestras tomadas del camión refrigerado, los tubos con etiquetas. Si conseguimos un laboratorio independiente que confirmara que el ADN del bebé de Polanco coincidía con el ADN de Daniela, tendríamos la cadena que uniría todo. Les voy a pedir un favor, dije, con voz que no tenía margen para titubear. Denle a una defensora de derechos reproductivos acceso a los expedientes médicos y a la base de datos de ADN para una verificación externa. En una semana presento los resultados. La doctora Salazar me observó, como calibrando el riesgo. Una pausa que se sintió eterna. Luego negó con la cabeza. No puedo permitirlo por protocolo, pero puedo ofrecer algo mejor. Una reunión con la Junta de Supervisión. Antes de que aceptáramos, la recepcionista volvió pálida. Traía una hoja en la mano y la dejó caer con temblor. La doctora la tomó. Sus ojos recorrieron la página con rapidez y el color de su rostro cambió por primera vez a un blanco real. Murmuró algo inaudible y dejó la carpeta sobre la mesa. Tenemos una fuga de datos, dijo en voz baja. Alguien ha copiado archivos. Si sale a la prensa, es posible que clientes y donantes nos demanden. Por un instante, el miedo que había sentido desde Xochimilco se tornó en una oportunidad. Si ellos temían la exposición, podíamos usar eso. No había que pelear con la ley en su terreno. Había que forzar el terreno público. Muy bien, dijo Rodríguez con voz de quien ya había decidido. Si hay archivos, quiero verlos esta misma tarde con un perito judicial. Y si hay una base de datos accesible, queremos el acceso a la cadena de custodia del material genético. La doctora tragó en seco. No dijo que no. Me miró directamente. Tienen hasta las 6 de la tarde. Después llamamos a quien corresponda. Salimos de la clínica con las piernas flojas. Afuera, el sol pegaba fuerte, como si nada hubiese pasado. Sentía en mi pecho un peso que no sabía si era esperanza o el principio de otra trampa. Y mientras Rodríguez llamaba a quien supuestamente nos iba a acompañar, un perito que tardaría, mi teléfono vibró con una notificación de la cuenta de una periodista que conocía en la Ciudad de México. La historia sobre proyectos de fertilidad forzada. ¿Tienes material? No era un mensaje anónimo ni una amenaza. Era una vía. Era la posibilidad de que todo aquello llegara a la luz. Tomé aire. Supe que teníamos que elegir entre la discreción del investigador y la visibilidad del escándalo. Entre la seguridad precaria y la justicia pública. La elección que hicimos en esa tarde definiría no solo el destino de Daniela, sino el de muchas otras que todavía dormían sedadas en algún sótano. La doctora Salazar nos dio las 6, y antes de que llegara la hora, alguien tocaría a nuestra puerta con una caja que cambiaría todo. La caja era pequeña, de cartón gris, sin etiqueta. La dejaron en la recepción del hotel donde Rodríguez y yo nos refugiábamos, y nadie vio quién la entregó. El recepcionista solo dijo que era para mí. Tenía las manos heladas cuando la abrí. Dentro había un disco duro externo, una carta escrita con tinta azul y un collar con el símbolo dorado del útero. Rodríguez lo revisó primero, por precaución. Podría tener rastreadores, dijo conectándolo a su computadora con un adaptador aislado. El disco contenía solo una carpeta. Archivo madre original. Adentro, cientos de documentos, videos y registros médicos escaneados. Esto, murmuró Rodríguez, son todas las pacientes, desde hace más de 10 años. Pasó las páginas en la pantalla. Nombres, fechas, diagnósticos, códigos genéticos. La red era más grande de lo que habíamos imaginado. Cientos de mujeres en diferentes estados del país. Puebla, Querétaro, Sonora, Chihuahua. Todas con el mismo patrón de abuso, el mismo lenguaje de bendición, donación sagrada, propósito divino. Y entre ellas, el mío. María González. Fase avanzada. No apta para extracción, pero viable para replicación hormonal. ¿Replicación hormonal? Pregunté. Rodríguez frunció el ceño. No lo sé, pero parece un intento de reproducir artificialmente tu perfil genético. No querían tus óvulos, querían tu composición hormonal. Leí la carta. La letra era de mamá. María, si estás leyendo esto, significa que mis hijas finalmente entendieron su destino. La vida no se detiene. Tú naciste para continuar el ciclo, aunque no quieras. Cuando llegue el momento, comprenderás lo que significa ser la madre de todas. Sentí un frío que me atravesó el pecho. Está muerta, dije casi en un susurro. Rodríguez me miró. Quizás no. O quizás dejó preparado todo para seguir viva en su obra. En los videos reconocimos rostros. La enfermera que me había ayudado en la primera clínica. Teresa, la ex empleada. Incluso mujeres que parecían madres comunes. Todas reunidas en conferencias con símbolos religiosos y frases como, la carne es el templo de la creación. Era una secta. Una religión biológica disfrazada de filantropía médica. Esa noche, Rodríguez y yo decidimos que ya no bastaba con informes policiales. Necesitábamos luz. Tengo una periodista de confianza, dijo. Si publicamos esto, la red caerá. Pero si lo hacemos, me expondrán. Daniela también. Lo sé, respondió. Pero si no lo haces, seguirán reclutando mujeres. Me quedé mirando la pantalla. Cada nombre era una vida destruida. Y una de ellas, mi hermana, aún estaba entre los vivos. Hazlo, dije finalmente. Pero quiero contarlo yo. 2 días después, el reportaje se publicó. La portada del periódico digital mostraba mi rostro, con el título Las guardianas del útero. Red de coerción reproductiva operaba bajo fachada de clínicas privadas. El artículo revelaba los documentos del disco duro, los videos, los testimonios. En cuestión de horas, los noticieros de todo el país lo replicaron. Las redes sociales se llenaron de indignación, pero también de negación. Algunos usuarios defendían a las madres espirituales, asegurando que lo que hacían era obra divina. Otros pedían justicia. Esa misma tarde, el teléfono de Rodríguez sonó sin parar. Tenemos reacciones de todo el país, dijo. La fiscalía abrió una investigación nacional. Varias clínicas cerraron esta mañana. Y la doctora Salazar, desaparecida. Pero ya no puede esconderse. Pensé que el infierno había terminado. Hasta que sonó mi celular. Un número desconocido. Contesté. Una respiración al otro lado. Y luego, una voz familiar. Te felicito, hija. Al fin cumpliste tu propósito. El mundo se me detuvo. ¿Mamá? No, respondió. Yo soy la sucesora, pero su voz vive en mí. Reconocí el tono. Era la doctora Salazar. ¿Qué quiere? Solo verte una última vez. Tu hermana me pidió que te entregara algo. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Rodríguez rastreó el número. Provenía de una zona industrial abandonada en las afueras de Monterrey. Esa noche fuimos. El lugar era un almacén vacío. En el centro, una mesa metálica, una grabadora encendida y una caja de madera. En la grabadora, la voz de Daniela. María, si estás escuchando esto, ya no estoy contigo. Pero no te asustes. Lo que hicimos no fue en vano. Yo quise seguir el ciclo para entenderlo desde dentro. Ahora sé que mamá nunca fue sola. Somos muchas. Pero alguien tiene que cerrarlo.
Si no vuelvo, destruye todo. No dejes que tomen más cuerpos. Perdóname, hermanita. Mis manos temblaban. Abrí la caja. Dentro, un frasco con líquido transparente. Una etiqueta pequeña. Proyecto Aurora. Línea genética MG. Rodríguez lo sostuvo, atónito. Es tu muestra, María. Estaban replicando tu ADN. No pude hablar. Me faltaba el aire. Salimos del lugar sin mirar atrás. En el auto, el detective dijo: esto tiene que terminar oficialmente. No, respondí con la voz firme. Esto termina ahora. Encendí el encendedor y arrojé la llama sobre el frasco. El líquido ardió en segundos. Un fuego azul y silencioso que se reflejaba en mis ojos. Ya no hay ciclo, dije. Ni dioses, ni madres, ni milagros. Solo vida y elección. Rodríguez no dijo nada. Solo asintió. El fuego se apagó lentamente. Y por primera vez en años, sentí que el aire volvía a ser mío. A la mañana siguiente, la noticia se expandió. Incendio destruye laboratorio vinculado a Proyecto Aurora. No hubo víctimas. No hubo culpables. Solo silencio. Pero entre los restos, la policía encontró algo que nadie pudo explicar. Una foto de mamá y Daniela, colocada sobre una mesa intacta. Detrás, escrito con tinta roja: el ciclo no muere. Solo cambia de madre. Han pasado 3 años desde aquella noche. A veces despierto pensando que todo fue un sueño febril. Las clínicas, las luces frías, las jeringas que ardían bajo la piel. Pero basta mirar mis manos para recordar las cicatrices. No físicas. Esas desaparecieron, sino las que deja la memoria cuando uno sobrevive a algo que no debería haber existido. Rodríguez se jubiló el año pasado. Vive en Querétaro, cerca de su hija. Me llama de vez en cuando. Dice que aún sueña con pasillos llenos de camas y mujeres dormidas. Pero también dice que volvería a hacerlo todo. Fue el único que me creyó cuando nadie más lo hizo. Yo sigo en la Ciudad de México, trabajando en un programa de apoyo a víctimas de coerción reproductiva. Enseño a las mujeres a reconocer los mecanismos de control disfrazados de ayuda y a leer los contratos que prometen milagros. Nadie imagina que fui una de ellas. Prefiero que no lo sepan. Ser la voz del testimonio es diferente a ser la noticia. La doctora Carmen Salazar nunca fue capturada. 2 años después del incendio, un hospital de León reportó un parto asistido por una mujer que usó su nombre. El bebé nació muerto. Nadie la volvió a ver. Pero el símbolo dorado, el útero rodeado de manos, sigue apareciendo pintado en paredes de clínicas pequeñas en pueblos donde la ley llega tarde. A veces me envían fotos. A veces las borro sin abrirlas. Daniela, su cuerpo nunca fue encontrado entre los escombros del laboratorio. Los peritos hallaron restos compatibles con varias mujeres, pero ninguno con ADN exacto. La fiscalía cerró el caso como presunta muerte en contexto de trata médica. Yo no acepto esa versión. En las noches en que el viento sopla desde el sur, juro escuchar su voz. No la destruyas, entiéndela. A veces pienso que logró escapar, que vive en algún lugar, ayudando a liberar a otras. Otras veces temo que, como mamá, haya dejado su mente atrapada dentro de la idea del ciclo. No sé cuál opción me duele más. Patricia González, nuestra madre, sigue siendo una figura casi mítica entre las devotas de la fertilidad. En foros clandestinos, la llaman la madre original. Citan sus frases como si fueran salmos. El dolor purifica. Parir es ofrecerse al cielo. Los archivos que conseguimos destruir no bastaron para borrar su huella. Hay fanáticas que aseguran que su cuerpo nunca fue sepultado, que fue conservado para el siguiente renacimiento. A veces, en sueños, la veo de pie frente a mí, con esa sonrisa de triunfo silencioso, y despierto empapada en sudor, convencida de que sigue viva en alguien más. Teresa, la ex empleada de la clínica Renacer, testificó y desapareció poco después. Rodríguez cree que la pusieron bajo protección federal, pero nadie lo confirma. Dejó una última nota escrita a mano antes de huir. La vida sin elección no es vida. Gracias por hacerme verlo. La guardo doblada dentro de un libro. Me recuerda que no todas las cómplices lo fueron por maldad, sino por miedo o fe ciega. Hace unos meses, una periodista joven vino a entrevistarme. ¿Qué sintió al romper el ciclo?, me preguntó. Pensé un momento antes de responder. No lo rompí, dije. Solo me negué a seguirlo. Romper algo así requiere más de una persona. Le conté sobre las mujeres que sigo atendiendo. Algunas rescatadas de programas parecidos, otras que escaparon solas. Les cuesta hablar de sí mismas. Todas comparten la misma culpa. Creer que fueron salvadas cuando en realidad fueron utilizadas. Una tarde de julio, mientras organizaba los archivos del programa, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una foto impresa. Daniela, con el cabello más corto, sonriendo. En sus brazos, una niña de ojos grandes y oscuros. Detrás de ellas, un mural pintado con spray. La vida no se impone. La misma frase que alguien escribió en la fachada de la clínica destruida en Coyoacán. No había fecha. No había firma. Solo un pequeño símbolo en la esquina inferior. Un útero abierto, pero esta vez sin manos alrededor. Lloré durante horas. No por miedo, sino por algo parecido a esperanza. Hoy camino por las calles del centro, y cada vez que paso frente a una clínica nueva, dejo una pequeña marca con tiza. Un círculo incompleto. Es mi forma de recordar que las historias pueden cerrarse sin repetirse. Cuando el sol cae y la ciudad se llena de murmullos, miro el cielo y repito en voz baja lo que aprendí a fuerza de sangre y fuego. La maternidad no es sacrificio. La vida no es mandato. Y ningún amor justifica la esclavitud. Luego me alejo, porque aunque el ciclo no murió del todo, ya no tiene poder sobre mí. Y mientras quede una mujer libre para contarlo, ninguna madre volverá a ser